Son las 11 de la mañana en punto, es tiempo del centro de la República Mexicana, ya estamos de regreso. Bueno, ya lo sabe, de regreso para todos aquellos que nos sintonizan desde las 10 de la mañana y aún nos siguen a través del 104.1 FM y del 1500 de AM. Y para todos aquellos que nos están sintonizando, que están sintonizando la señal de Radio Fórmula a partir de este momento, bueno, pues yo soy Javier Poza, le doy la más cordial de las bienvenidas. Qué bueno que están sintonizándonos. Y pues si les gusta el rock en español, seguramente van a disfrutar muchísimo esta entrevista, tanto como yo la voy a disfrutar, con Arturo Ibarra. Arturo Ibarra ya está aquí con nosotros, viene a hablarnos, entre otras cosas, de este trabajo bibliográfico que se llama Mi vida en 6 cuerdas, Memorias de un rostro oculto, y que, pues, lógicamente el título también deja ver a qué grupo pertenece o pertenecía. Pertenezco. Arturo Ibarra, Los Rostros Ocultos. Javier, quien estamos escuchando ya quería estar aquí, ya te estaba contemplando ahí entrevistando al Markovich la otra vez. Al buen Alejandro dije, yo quiero estar con mi libro ahí con Javier. Así que. Pero aquí no hay reclamos, ni facturas, ni absolutamente nada. Este es un libro sobre todo de vivencia, de historia, sí. de una experiencia pues personal de cómo vive un músico que se inicia en los 80s, con toda esta resaca que hubo de Avándaro, de todos estos movimientos estudiantiles que de repente terminaron mal en Tlatelolco también, sí, que ocasionó pues como 10 años de silencio creativo de muchas bandas, y no silencio creativo porque muchas bandas se segregaron a los hoyos funkis y todo, pero a nosotros nos tocó abrir brecha en el 84. Así es. Tomar una guitarra y que mi padre me dijera, oye, te vas a morir de hambre, estás loco. Había una devaluación por venir y todas estas circunstancias son las que yo platico, porque también es una experiencia de vida que le puede servir a otros músicos, ¿no? Sobrevivientes de la música mexicana, no nada más del rock nacional, ¿no? Así es. Son sobrevivientes de la música. Sí, y por Rostros Ocultos mucha gente piensa si existe o no existe. Por eso decía yo, sí, es o era, ¿no? Porque Rostros Ocultos siempre es un grupo que se originó aquí con el origen está en Com Rock, que fue la primera empresa organizada. Estuvo Clips, que era donde estaba Cala cantando, y Mask, donde yo tocaba con José Force, hoy cantante de la Cuca. Sí. Y pues esa fusión trajo Montana, de ahí surge Rostros Ocultos, esto lo cuento en el libro, pero nos vamos a vivir a la ciudad de Guadalajara, donde hemos permanecido pues tocando por todos lados. ¿Siguen tocando? Seguimos tocando, seguimos Los haciendo Rostros discos, Ocultos, sí, por la vía independiente, la mayoría de los discos. Y esos Rostros Ocultos ya con algunas arrugas evidentes. Arrugas y también pues digo, Bola Domene de la Lupita está en las filas de Rostros Ocultos. Sí. Cala, pues que es la cabeza más brillante del rock and roll, tú lo sabrás. Compartimos exactamente al mismo estilista. Así es. Pero de alguna manera hemos estado tocando permanentemente por la vía independiente. De repente cuando la gente no te ve en la televisión o no te ve en los canales de video, piensa que no existes, pero pues Rostros es un grupo que toca como 6-7 veces al mes. Uh-huh. Vamos mucho a Estados Unidos, vamos a Sudamérica, tenemos discos nuevos. Y también la gente me pregunta, ¿existe o no existe Rostros Ocultos? Y era también el porqué, lo interesante de hacer un libro, ¿no? Porque hablar de un grupo exitoso, pues siempre está padre, ¿no? Pero también hablar de un grupo que ha sobrevivido 30 años con todos estos contratiempos desde venir del acetato hasta llegar a la música comprimida, de llegar al colapso de la industria discográfica, no es fácil, uh-huh, pero se puede, ¿no? Digo, yo soñé algún día con hacer discos y los hice, soñé algún día con hacer un libro y lo pude hacer. Entonces para mí el mensaje a los chavos es, si ustedes tienen alguna idea, sueñen y láncense, ¿no? Porque al fin de cuentas, al final del día eres lo que haces. Así es, y eso está padrísimo, ¿no? Sí. Si se resume todo este esfuerzo y todos estos años en lo que estás diciendo en este momento hacia los jóvenes, pues creo que ha valido la pena el trayecto, el camino, los topes, los baches, los tropiezos, ¿no? Sí, ha valido la pena. Yo creo que sí, porque mire, la gente, por ejemplo, al músico siempre se le exige mucho al artista, ¿no? Por ejemplo, a un contador, si un contador termina siendo contador de una panadería, nunca se le cuestiona si tuvo éxito, ¿no? Pero un músico, si no sale en la televisión o si no tiene discos de oro, de repente la gente lo cuestiona mucho con el sinónimo de si no tienes éxito es porque no te ves en la televisión, ¿no? Pero para mí el éxito es pues, la permanencia, que canciones como El Final, Tiempo de Cambiar, Abre tu Corazón, El Último Dios, 30 años después sigan siendo como top 10 en los bares. Yo cuando entro a un bar, la gente toca El Final, y cuando saben que es de Los Ocultos, pues se extraña porque ni siquiera saben de quién es. Uh-huh. Entonces yo creo que para mí la trascendencia es a contar una historia que también sirva para otros músicos que de repente creen que pues solamente vas a ser exitoso si estás en la tele o estás en la radio, ¿no? Hay muchas maneras de tener éxito en la música a través de tantos oficios que se desenvuelven de ahí, ¿no? Yo veo ingenieros, músicos, productores,
arreglistas, ¿no? Entonces la música es un camino muy vasto. Yo lo que yo cuento aquí, ¿no? Cómo nos abrimos campo en una época en donde no había lugares donde tocar, donde los medios de comunicación no nos pelaban, donde la radio apenas empezaba a abrir. Hablas de la radio también. Hablo de la radio, ¿no? Sí, de las estaciones de radio, de las revistas, de la que tele. tuvieron que ver con la música en español, con el rock en español, ¿no? WFM, Rock 101. Así es. Después Radioactivo. Sí, ¿no? Radioactivo. Órbita. Que esas ya son más nuevas, ¿no? Sí. Que son como las hijas de WFM y de son aquel entonces y de Rock 101, ¿no? Las responsables de que hoy exista, pues, de alguna manera, bandas como Fobia, como Amantes de Lola, como La Castañeda. Si no nos hubieran programado la radio, entonces no existiríamos y no estaríamos celebrando lo que hicimos ahora con el rock sinfónico, ¿no? Que es celebrar 30 años de rock también. Pero en español. Lo curioso y lo que hay que destacar, creo, es que en su caso la radio programó su música porque no tuvo otra, porque tuvo que programarla, porque realmente se daban cuenta que es lo que la gente estaba escuchando, quería escuchar en aquel entonces, ¿no? Se empezó a quitar el estigma al rock en español que tenía en aquella época, que era pues irradiable prácticamente, ¿no? Y sobre todo pues esos que se atrevieron a programarla. Así es. Porque hoy no se programa así, ¿no? Así es. O sea, antes un programador era alguien que descubría una canción o descubría un tema y apostaba por él y lo programaba, ¿no? Así es. Ahora la programación ha cambiado mucho, no se programa conforme a un talento o sobre una cualidad artística, sino se programa... O sí se programa, sí, pero también se programa sobre otras cosas. Sobre otras, ¿no? sí. Sigue. Sí, o sea, pues, no pueden dejar de programar lo que funciona. Sí, ¿no? lo que funciona, pero realmente pues el rock siempre fue un movimiento alternativo, ¿no? Sí. En realidad el rock siempre... ¿A tu parecer crees que sigue siendo un movimiento alternativo? Sí, porque mira, ahorita por ejemplo en la escena hay gran cantidad de bandas. Yo cuando pregunto en las tiendas de música es cuando más guitarras han vendido, más baterías, más bajos. Yo me meto a cualquier bar y hay infinidad de músicos ya tocando bien, chavitos. Los papás apoyan a los hijos. Ha cambiado mucho también esa percepción, ¿no? A mí me decían, va a ser un vago, y ahora los papás de amigos míos que tienen hijos que quieren ser músicos me llevan para que los anime a que tomen un instrumento. Sí. Entonces es muy distinto hoy, ¿no? Y también eso se debe a que pues ya vieron que hay bandas exitosas y que se puede ser una profesión. Entonces ya no hay tanto ese paradigma que existía antes de ser músico, ¿no? Y aparte en esta época hay una especie como de reconocimiento particular a esas bandas como Rostros Ocultos o a esos músicos que forjaron los cimientos para hoy poder tener esta escena musical que tenemos, ¿no? Como el propio Sabo, hablábamos hace un momento, ¿no? Sabo también estuvo aquí hace no mucho, querido amigo, le mandamos un abrazo fuerte a Sabo. Le acaban de dar disco de platino, me decías, por el disco sinfónico, ¿no? Después de todas las críticas que había recibido, a ti te corresponde, lógicamente. Pues yo soy parte del conjunto de rock moderno ahí junto con el Sabo. Así es. Y pues para mí también eso implica que hay un hueco, ¿no? O sea, la gente quiere oír rock en vivo, digo, si no nos seguirían viniendo los Rolling Stones, no seguirían tocando los Caifanes, no seguiríamos tocando los Rostros Ocultos, porque o sea, nosotros nos contratan cada mes constantemente. Curiosamente el lugar donde menos venimos es al DF, porque yo he visto con tristeza que cada vez hay menos espacios para las bandas nuevas de mostrar su música original, ¿no? Hay muchos grupos de covers, hay muchos tributos, que está muy padre, pero hay que abrirle brecha a las nuevas bandas, ¿no? Hay muy en ese sentido bandas. hay como una especie de nostalgia, ¿no? Como una especie, no sé cómo llamarle, no sé cómo le llamarías tú, ¿no? Esta necesidad que tiene la gente de escuchar lo que pues escuchaba en aquella época, ¿no? O sea, pues yo siento que como hay cierres de ciclos, ¿no? Entonces la gente hoy añora ese rock en español, ese movimiento rock en tu idioma, porque podríamos decir que ahorita mucha gente me cuestiona, ¿hay un movimiento rock mexicano ahorita? Yo digo que sí lo hay, pero no como hay momentos críticos donde los medios de comunicación han volteado al rock en español. Uno fue en los 60s con esta época dorada del rock, con Enrique Guzmán, los Tip Top, los Rebeldes del Rock. Otra fue el rock chicano, que fue su cúspide ahí en Avándaro y que ahí terminó también porque pues, generó mucha polémica, se satanizó la música. Y luego fue el movimiento rock en tu idioma, ya podemos hablar del Nortec, de movimientos electrónicos, de la avanzada regia, pero en la actualidad no hay un movimiento consolidado donde los medios de comunicación volteen a ver como una avanzada o un colectivo de grupos de rock mexicanos. Hay esfuerzos ahí aislados como Zoe, Enjambre, ¿no? Los Hello Seahorse, pero sí hay un vacío, hay una nostalgia y creo que estas canciones fueron canciones que hicieron con sustancia
aunque los contenidos de repente pueden ser muy banales, ¿no? Como canciones como El Final, se me hace curioso que 30 años después sigue estando así como, wow, ¿no? Era la época, creo yo, ¿no? Lo que sentíamos en aquel entonces también, ¿no? Sí, sí, era un descubrimiento, ¿no? De alguna manera también esa música generaba una especie de identidad que en la época era necesaria para todos aquellos jóvenes que escuchábamos esa música, que no encontrábamos precisamente o estábamos buscando ese lugar, ¿no? Ahora ya no existe eso, ¿no? O sea, yo creo que se segmentó, se ¿no? segmentó, se dividió, o sea, ¿no? había una identidad, digo, ibas a un concierto de rock, te disfrazabas, te vestías, eras darketo, punketo, industrial, te vestías para la ocasión, ¿no? Yo creo que hoy el público se segmentó, ¿no? Y la red social ha hecho eso, ¿no? O sea, los que tienen cierta... Se perdió un poco ese rollo contestatario del rock nacional, ¿no? Sí. Lo contestatario se perdió. Ahora pertenece a la escena musical, ¿no? Ya es más artístico. Bueno, no quiere decir que el otro no lo hubiese sido, pero ya pertenece más al asunto musical en general en México que al tema contestatario. El rock como un asunto contestatario. Sí. Déjame ir a la pausa comercial y regresamos para seguir platicando contigo, querido Arturo Ibarra. Está aquí hablándonos de Mi vida en 6 cuerdas. Memorias de un rostro oculto. No se vayan. Ya estamos de regreso, son las 11:16. Estamos escuchando el final de Rostros Ocultos, una canción legendaria dentro de la escena musical mexicana. Está aquí Arturo Ibarra, quien es guitarrista precisamente de Rostros Ocultos, porque sí, Rostros Ocultos sigue, no ha parado. Nos contaba Arturo en Guadalajara, pues muy activo. Rostros Ocultos, dando presentaciones, haciendo lo que han hecho pues toda su vida, 30 años, ¿no? Es lo que hemos hecho, 30 años. Digo, con nuestras rupturas lógicas. Sí. Nosotros necesarias, ¿no? Además. Pues mira, nosotros tenemos una frase que hemos acuñado en 30 años y dice así: el mayor enemigo de un grupo son sus propios integrantes. Entonces, es una familia disfuncional, es un problema tener una banda de rock. Pero nosotros somos ochenteros, los ochenteros éramos como... románticos. Pues una tribu, una familia romántica, ¿no? Yocala es muy distinto a mí, pero al final del día, Bola también, regresó a casa porque él estaba en la Lupita, ahora está en las filas de Los Rostros. Así es. Pero tocar, pues para nosotros es muy importante porque es lo que... Pues es el don que Dios nos ha dado. Sin duda. ¿No te has dedicado a otra cosa? Simplemente, bueno, yo estudié contaduría. Por eso hacías la referencia del contador en la panadería. Sí, exactamente. ¿Estudiaste contaduría? Estudié contaduría, estudié teología, ¿sí? Y estudié música paralelamente. ¿Pero nunca has ejercido? Pues, como contaduría nunca. Más que de manera personal, me imagino. Sí. Y ya no sé nada porque ha cambiado tanto lo fiscal. Bueno, diario cambia. Pero tengo mi contador para que haga eso. Más bien me he dedicado a escribir canciones con Cala. Y pues ahora escribir este libro que se llama Mi vida en 6 cuerdas. Así es. Porque para mí, diario que voy a la calle, mucha gente nos cuestiona. A mí personalmente me preguntan mucho por... siempre en Guadalajara hubo un como conflicto entre Rostros Ocultos, Sombrero Verde, que después se convirtió en Maná. Claro. Hoy es la banda más exitosa. Qué bueno que lo sacaste al tema. Entonces mucha gente me preguntaba, ¿por qué Maná es tan exitoso y Rostros Ocultos no? ¿Sí me entiendes? Pero es que otra vez volvemos a la definición de éxito, ¿no? Sí. Yo creo que aquí tiene que ver, o se debería de preguntar por qué Maná es tan popular y Rostros Ocultos no tan popular como lo es Maná, ¿no? Pero no tiene que ver con el éxito y qué bueno que haces la referencia. Y es lo que yo cuento a través de Rostros Ocultos. Siempre fue un grupo que nos queríamos expresar, nunca buscamos ni la fama ni el rollo de las masas, sino que tocábamos porque nos gustaba. De hecho, ahí cuento que mi primer tocada fue en el patio de la casa de Guillermo del Toro, que hoy es un cineasta reconocido. Entonces, agarramos las casas y hacíamos conciertos para echar rock and roll, ¿no? Éramos rock and rolleros. Y Fer de Maná siempre quiso ser, él estudió administración, estudió baile, estudió canto, estudió todo para ser un músico exitoso. Y es lo que es Maná, una empresa muy importante, un grupo, pues, que genera muchas ventas en el top 10 del Billboard de fechas. Y que ha abierto cualquier cantidad de camino también para otras bandas y músicos mexicanos en el extranjero. Así es, sí, y es un orgullo pues para Guadalajara, ¿no? Y Los Ocultos, pues, yo siempre he dicho que hay dos tipos de hamburguesas, ¿no? Está la de McDonald's y está la hamburguesa casera, ¿no? Entonces, para mí eso es una hamburguesa casera, ¿no? No es una hamburguesa muy comercial, porque tú cuando veas a Rostro en vivo vas a ver que es una banda de músicos de rock, es una banda que suena muy sólida. Cala para mí es uno de los mejores performances de rock. Cuando lo veas me vas a decir, tienes
toda la razón. Sí, sí, sí. Y es lo que nos divierte, ¿no? Oye, y de hecho, Rostros Ocultos fue primero que Sombrero Verde, ¿no? ¿O salieron casi a la par? Fíjate que yo crecí escuchando Green Hat Show. Vivían a 2 cuadras de mi casa y yo me iba a verlos ensayar. Y pues Green Hat Show se convirtió en Maná. Así es. Y a mí, por ejemplo, Fer me prestaba su ampli de bajo, que en ese entonces era un amplificador Radson, que era de esos que usan en las escuelas con, con un Twitter. Y eso lo usaban ellos en el bajo. Y me facilitaban muchas cosas para que yo pudiera tocar. O sea, que fueron de alguna manera nuestra familia también, porque Fer era mi vecino. Brother, sí. Y luego Javier Martín del Campo de la Revolución de Emiliano Zapata vivía a 2 cuadras, ahí ensayaban. Y es que Guadalajara era en aquel entonces lo que Monterrey fue a finales de los 90, ¿no? O sea, era un semillero de talento. O sea, la escena del rock nacional se centraba de manera importante en Guadalajara, ¿no? Sí, Guadalajara alguna vez fue la capital rockera. Así es. Yo creo que en la actualidad pues Monterrey sí se ha hecho su avanzada regia. Sigue la avanzada actualmente regia. Tristemente Guadalajara pues, se ha vuelto como la capital grupera, ¿no? O de banda, pero hay muchos músicos de rock, ¿no? En Guadalajara pues está La Cuca, está Disidente, está grupos de pop como Velanova, Playa Limbo, están los Rostros Ocultos, está infinidad de bandas. Bueno, hablábamos de este movimiento también como hipsterón que está surgiendo en Guadalajara, ¿no? Está Siddhartha, Caloncho, los Technicolor Fabric, sí. No sé, Radaid, hay mucha escena musical, pero es lo que te decía, ¿no? Hay un movimiento ahí, pero los medios de comunicación, pues, como que no lo perciben, porque se ha vuelto también un movimiento también de las redes sociales. Oye, hablábamos también, ahorita fuera del aire, Arturo, estoy platicando con Arturo Ibarra, él es integrante de Rostros Ocultos, guitarrista de Rostros Ocultos. Estamos platicando con el pretexto de su libro Mi vida en 6 cuerdas, Memorias de un rostro oculto. Estamos platicando que parece que el círculo otra vez está cerrando, ¿no? En los 60s, finales de los 50, principios de los 60, todos los músicos mexicanos que se dedicaban al rock, ¿no? Cantaban en inglés, ¿no? Porque no era chido cantar en español. Exacto. Y hoy está volviendo a suceder eso, ¿no? Están volviendo a cantar en inglés, pero ahora, claro, por otras circunstancias que no tienen nada que ver con eso, sino por el hecho de pues, trascender, el tema de la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que también pues, hoy tenemos una generación que ya les dan clases de inglés en las escuelas. Sí, ya entonces ya lo parlean mejor, podríamos decir que lo cantan mejor en inglés. Digo, en Guadalajara hay chavos que cantan muy bien en inglés, que cantan mejor en inglés que en español. Secundaria, kinder, maternal, estudiaron inglés y lo hacen muy bien. Pero sí, creo que volvimos otra vez de donde salimos y de donde nos costó trabajo salir, que era hacer música en español, como que estamos regresando, ¿no? Y yo he visto intentos, ¿no? Por ejemplo, vi a Jimena Sariñana intentando al principio cantaba en inglés, claro. Y se fue a Estados Unidos, pero no pasó nada. Realmente yo creo que la trascendencia de las bandas surge cuando cantan en nuestro idioma, ¿no? Porque Hello Seahorse también cantaba en inglés al principio. Zoe cantaba en inglés también. Yo he visto muchas bandas y es que es más difícil cantar en español. Es más difícil, el idioma es más burdo, más tosco. El inglés se presta, digo, el rock surgió en ese idioma, ¿no? Así es. Y pues de alguna manera el rock mexicano es lo que estamos festejando, ¿no? 30 años de cantar en español, y ahorita yo estoy yendo a universidades a presentar el libro y hablar con la nueva generación, también para hacerles decir, canten en español, por favor, porque necesitamos más bandas cantando en español, porque 30 años después tiene que haber estas celebraciones que hacemos hoy como un sinfónico, ¿no? 30 años después que celebren también lo que se cantaba ahorita, ¿no? Así es. Y no creo que vayan a cantar canciones que se cantaban en inglés, ¿no? Oye, ¿tu libro está a la venta? ¿Se puede conseguir de manera comercial? Mira, ahorita está en los websites de la Universidad de Guadalajara, en lo que es la editorial universitaria, en pues librerías de Guadalajara. Porque la edita la universidad, lo edita. Sí, claro, por favor. Gonville de Guadalajara, que también tiene su website, en el de Rostros Ocultos también lo puedes pedir a contacto@rostrocultos.com. Va a estar en el sótano Gandhi, obviamente conforme la gente lo vaya pidiendo. Por eso es importante venir contigo para decirle a la gente que es un libro de historia. Es un libro de historia y contada por mi particular punto de vista, como yo lo viví. Creo que 30 años de vivir de rockero me pueden dar algo de autoridad para decir cómo me las ingenié para estar platicando contigo ahorita. Claro. ¿No? Sí. ¿De rockero o de músico? ¿O de músico rockero? De músico rockero, porque no he tocado otros géneros, aunque hago cosas como músico de estudio para
para otros artistas. No has tocado otra cosa que no sea rock en español. Exactamente, rock en español. Pues yo te felicito por eso, Arturo. No, Me da mucho gusto verte. No, y un gusto. Que siga el éxito. Salúdame a toda la bandera, por favor. Un gusto, Javier. Y Cala a todos. Llévense este libro a casa, Memorias de un rostro oculto, Mi vida en 6 cuerdas. Gracias, Arturo. Gracias, Javier. Pues nosotros prácticamente nos despedimos. Mañana, si no sucede otra cosa, nos volvemos a escuchar en punto de las 10 de la mañana, claro, aquí a través de Fórmula. Soy Javier Poza y espero que se quedan sintonizando esta frecuencia que sin duda es la correcta. Hasta mañana. Oye, gracias, Javier. A ti. Oye,